Muy buenas a todos, soy Marduk y esta semana en The Reset Labs traemos noticias tan impactantes que han tambaleado incluso el mercado. DeepSeek V4 acaba de salir, modelo open source y modelo bandera de China. Por otro lado tenemos a GPT 5.5, GPT Imagine 2 y mucho más. Así que si no te lo quieres perder, vamos allá, dentro vídeo. Muy buenas a todos, soy Marduk y en esta semana han pasado demasiadas cosas, muchos modelos, incluso cartas de principios de modelos, ¿vale? O sea, al final esta semana hemos tenido desde GPT 5.5, hemos tenido Química 2.6, hemos tenido Mimo 2.5 de Xiaomi, entre otros muchos. Y el último modelo realmente que más ha tambaleado el mercado en el open source ha sido DeepSeek V4. Así que vamos a ir empezando un poquito por la parte de GPT, que ha sido la primera que ha ido salido esta semana, y vamos a ir viendo realmente todas esas capacidades y todo lo que nos tienen que decir, porque han sacado bastantes cosas y muy interesantes. Lo primero de todo nos enseñan aquí un poquito pues la carta de principios, una entrada firmada por Sam Altman, que al final lo que nos dicen es como ideas centrales que la misión sigue siendo la AGI para beneficio de toda la humanidad y que no quiere que se concentren en ciertas manos, ¿vale? O sea, quiere que se democratice en todo. Entonces, partiendo de esa base, la democratización defiende las decisiones claves de la inteligencia artificial y quiere que se tomen medidas para procesos democráticos. Al final son procesos igualitarios y no solo por laboratorios de inteligencia artificial. También nos hablan un poquito de los cambios que ha habido respecto al 2018. Al principio hablaban 12 veces, si no recuerdo mal, de lo que era la AGI, y este año simplemente lo mencionan tan solo dos. Al final el foco se desplaza un poco del AGI como objetivo único de esa visión ampliada de capacidades. También nos comentan un poquito el contexto competitivo relevante para, al final, el movimiento que llega en plena competencia con Anthropic tras el conflicto de febrero de la admisión del Departamento de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la lectura crítica es que muchos analistas leen este cambio como un reposicionamiento estratégico con menos compromisos duros y más flexibles en el tema operativo. Es algo a tener en cuenta porque realmente estamos viendo que muchos modelos pues ya están empezando pues a tener esa como carta de condiciones, ¿no? De dónde quieren ir y hacia dónde quieren llegar con todo esto y cuál es el objetivo. Por otro lado, también tenemos lo que está realmente moviendo un poquito ya el área interno de las empresas de ChatGPT. En este caso, tenemos esta noticia en la que están probando ya funciones con agentes autónomos que siempre están activos, ¿vale? Estos son unas funciones que realmente vamos a estar viendo aquí en la presentación del área de trabajo de ChatGPT, donde nos enseñan estos nuevos agentes, ¿vale? Estos agentes son como una evolución al final de lo que eran los GPTs personalizados. Al final los GPTs personalizados los utilizábamos como objetivo para tareas repetitivas y ahora lo que nos permiten estos agentes es que podamos tenerlos de manera continua. Un poco como los agentes de cloud, pero al final lo tenemos personalizado. Es como, ya os digo, un GPT personalizado, pero la evolución, ya con esteroides, ya un poquito más chetado, ¿no? Vemos aquí que al final pues, puede hacer de revisor de software, de canalizador de comentarios, de generador de informes semanales con métricas, extrae los datos y crea gráficos, resúmenes, comparte informaciones con el equipo. Como veis, está muy orientado pues al final a temas de empresas, ¿vale? Porque al final estamos viendo que Anthropic se está comiendo ese mercado únicamente y GPT se está dedicando como mucho más a todo el público. Esto lo que nos está permitiendo es que podamos crear esos agentes personalizados para nuestras tareas y que podamos estarlas ejecutando en segundo plano pues 24/7.
También tenemos por otro lado, ¿vale? Cuando intentas acceder, ¿vale? Solo hay ciertas cuentas que pueden acceder, ¿vale? De momento las más bajas no te dejan, ¿vale? Y ya si intentas acceder te dicen que solo las business, las enterprise, las educativas y las de profesorado, ¿no? Realmente, pues esto todavía no está para todos, poco a poco irá llegando, ¿vale? Ya lo iremos viendo en los próximos días o para la semana que viene seguramente ya esté más o menos integrado en el resto de cuentas. Aunque como hemos visto es una prueba que realmente están todavía testeando, ¿vale? GPT también nos ha sacado un modelo de imagen que realmente, pues, podríamos decir que ha desbancado en cierto modo a Nano Banana 2. Realmente el modelo de ChatGPT Imagine 2.0 ha sido un generador de imágenes esta semana que ha generado el revuelo como en su día hizo Nano Banana. Porque nos permite una personalización y unos detalles en las imágenes que realmente son impresionantes, o sea, muy al detalle. Después veremos algunos ejemplos que tengo por ahí preparados. Nos dicen que se divide en dos modelos, el Instant y el Thinking, que lo podemos utilizar por API ya. De hecho, lo sacaron esta semana, que para que ya se pudiera integrar con toda la infraestructura de inteligencia artificial y no solo a través de la plataforma de OpenAI. También por parte de OpenAI, esta semana realmente pues vamos a ver porque hay cosillas un poquito más delicadas, ¿no? Y es que OpenAI, en su modelo que hablamos la semana pasada, el 5.4, lo que nos víamos era que había un modelo ciber, ¿vale? Que dedicado únicamente al tema de ciberseguridad. Y OpenAI ha concedido ese modelo especializado pues a los servicios de inteligencia de 5 países. Al final lo quieren únicamente pues para objetivos de seguridad. Estos modelos vienen en base a mitos, ¿vale? Este modelo de cloud que hemos hablado estos últimos días, que se ha hecho otro gran revuelo, que incluso ha tenido un acceso no autorificado, ¿vale? En la plataforma y han extraído ciertas cosillas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos claro es que estos modelos especializados en ciberseguridad los están simplemente dedicando a ciertas empresas únicas para realizar tareas específicas en ciertos campos, como servicios de inteligencia, gobiernos, etcétera. Y esta semana, que es lo que llevamos hablando todo el rato, es que salió GPT 5.5. Y GPT 5.5 realmente pues, es un modelo que agénticamente ha evolucionado muchísimo, dado que antiguamente, pues si intentabas utilizarlo, por ejemplo, el GPT con OpenCloud, había veces que se volvía un poquito tonto, ¿vale? Ahora sí que es verdad que ha espabilado bastante, ha evolucionado mucho en esta última versión y ya adquiere capacidades realmente importantes y consistentes, que es lo que nos interesa a la hora de programar o a la hora de querer hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces tenemos aquí un poquito en su página, ¿vale? Que nos enseñan aquí, bueno, pues un vídeo de presentación y nos enseñan los benchmarks, ¿vale? Vemos que GPT 5.5 frente a Cloud 4.7, ¿vale? Que es el modelo que digamos ha sido destilado de mitos en ciertas áreas, pues vemos que, por ejemplo, en el Terminal Bench pasa de un 70 a un 82%, ¿vale? Son 12 puntos que realmente son importantes. Después también lo tenemos pues, en diferentes puntuaciones que como podemos ver está realmente por encima, incluso en el CyberGym de 73 a 81, ¿vale? Que es casi lo que estaba ya puntuando cerca de mitos. Si ponemos una gráfica de mitos frente a GPT 5.5 vamos a ver que por lo menos hay en 5 apartados que realmente GPT 5.5 supera a mitos. Nos dice las capacidades del modelo, nos habla también de los tokens, el consumo de tokens que tiene, entonces vemos cómo realmente puede hacer más con menos, ¿vale? Frente a los modelos comparativos de GPT 5.4, Cloud 4.7, punto 6 e incluso Gemini 3.1 Pro. También nos habla un poquito de la programación agéntica, de todos esos cambios que estábamos hablando, ¿vale? Que han evolucionado bastante frente al modelo anterior, los tokens de entrada y salida. Y aquí nos dejan diferentes ejemplos, ¿vale? Incluso si queremos probar,
para tener nosotros pues estos ejemplos, ¿vale? Para ver la calidad realmente de los ejemplos. Vemos que está haciendo el vuelo de Artemis desde la Tierra a la Luna. Después nos tienen por aquí diferentes comentarios de que, bueno, directores ejecutivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya os digo que realmente, pues, es lo que realmente nos importa, es que estos modelos sean cada vez más evolutivos, ¿vale? Porque es lo que realmente le aportan valor a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en las gráficas aquí vemos que, por ejemplo, tenemos las puntuaciones también y vemos cómo realmente ya están desbancando a Google, ¿vale? Google realmente tiene algo debajo de la manga y es una integración total que esperemos ver en este mes o en el próximo mes seguramente, ¿vale? Porque tampoco creo que Google quiera dejar demasiada ventaja a sus competidores. Y ahora mismo se está quedando un poquillo atrás frente a todos estos modelos. Entonces, como vemos, realmente pues el modelo ha evolucionado de una manera abismal frente al modelo anterior. Y es que realmente los modelos ya están bueno, siguen estando, ¿vale? No es que ya estén, es que siguen estando a unos niveles que son absurdos, ¿vale? Para a día de hoy. El problema es que la gente no sabe utilizar tanta potencia a día de hoy. Y aquí vemos, por ejemplo, que en Artificial Analysis lo que vamos a ver aquí es cómo puntúa este modelo de GPT 5.5, ¿vale? De hecho, tenemos hasta el de DeepSeek V4 aquí también, ¿vale? Que lo iremos viendo a continuación. Y vamos a ver, por ejemplo, también el Mimo 2.5 Pro, que es el modelo de Xiaomi, que habíamos visto ya hace un par de semanas, bueno, hace un mes ya por lo menos, que habían sacado su modelo 2.0. Pues ahora han sacado su nuevo modelo, el 2.5. Vemos que, por ejemplo, en el tema de análisis, de código y de agente, pues GPT-5X High sigue estando de primero y no hay quien lo baje por ahí. En 3 puntos en tema agéntico, a casi 4 puntos en código, a 3 en el general. Y vemos que, por ejemplo, DeepSeek y Mimo están realmente puntuando casi parecido. Y vamos a ver lo que ha pasado con DeepSeek, ¿vale? Porque DeepSeek al final, pues lo que vamos a ver es que, bueno, lo vamos a ver. No vamos a entrar más en detalle hasta que llegue el momento, ¿vale? También por GPT-5, ¿vale? Lo que nos ha pasado es que realmente tenemos algo que es un poco ver dónde hemos empezado hace un par de años y realmente qué hemos conseguido a día de hoy. ¿Y por qué me refiero a qué hemos conseguido? Porque vamos a ver que ha habido un problema, ¿vale? De matemáticas que ha llevado 60 años. 60 años sin ser resuelto. Y en 80 minutos GPT 5.4 ha conseguido la solución. Y realmente no ha sido una solución que digas elaborada o complicada. Simplemente ha cambiado el enfoque que todo el mundo había utilizado. Todo el mundo cuando enfocaba este problema lo enfocaba de la misma manera y lo enfocaba con las mismas respuestas. ¿Qué ha hecho GPT? Pues ha utilizado una vista paralela y ha decidido, pues en vez de utilizar el camino que ha utilizado todo el mundo para intentar resolver ese camino, él lo ha intentado orientar de otra manera y realmente pues a través de ese cambio de vista ha llegado pues a completar este problema que ha tardado 60 años sin ser resuelto. Fijaros que son 80 minutos frente a 60 años. Un problema que llevaba décadas y décadas sin resolver. Pues aquí estamos viendo realmente que las capacidades de los modelos es muy alta y que si sabes utilizar la inteligencia artificial y te adaptas a utilizarla en tu día a día, vas a ver que realmente pues, puedes hacer cosas increíbles. Por otro lado, ya cambiando de tema y ya nos vamos un poquito pues con DeepSeek y la competencia de Google, ¿vale? Todo ese ecosistema que estábamos hablando. Y es que lo primero que vamos a hablar es que Google libera Design.md en Stitch. ¿Qué es Design?
Design es un archivo, ¿vale? Como tenemos el Cloud MD, como tenemos, pues, por ejemplo, en OpenCloud el SouthMD, ¿vale? Son archivos que realmente nos dan un contexto y nos abren una puerta para poder realizar tareas de mejor manera. Al final, lo que hace este archivo es que le pasamos como una especie de documentación, como si fueran unas skills de qué necesitamos, qué queremos y cómo lo queremos hacer, y de esa manera pues mantiene todo el contexto vital para nuestros diseños, ¿vale? Entonces nos cuentan aquí un poquito de que, bueno, permite explotar, importar reglas en tu diseño, exactamente para qué sirve un color, qué tareas específicas y cómo se podría utilizar, Stitch Skills, ¿no? Para añadir diferentes habilidades. Y esto es lo que estamos diciendo, o sea, al final es que ya se están adaptando un poquito todas las inteligencias artificiales, pues a tener un archivo con ciertas reglas que utilizar en ciertos momentos o en ciertas ocasiones. También Google se mueve un poquito frente a mitos, ¿vale? Entonces, básicamente, con una nueva inteligencia artificial enfocada a redefinir los estándares de ciberseguridad. Está realizando pues un poquito pues el trabajo que ha hecho también con GPT 5.4 o Cyber OpenAI, como ha hecho por ejemplo con Mitos Cloud, y teníamos el agente Smith de Google, ¿vale? Entonces tenemos sus modelos aquí que ya estamos viendo que son especializados en ciberseguridad y que el objetivo y el foco de este año es que los modelos están avanzando tan rápidamente que tenemos que empezar a invertir en ciberseguridad. Y es que realmente ya esos modelos son capaces de hackear muchísimos dispositivos y muchísimos servidores con poco esfuerzo. La seguridad no está adaptada realmente a los días que están a la tecnología circulando a nuestra mano, porque tenemos mucha más tecnología y mucha más potencia de la que somos capaces de asimilar. Y eso es un problema real. De hecho, ¿por qué digo también de que es un problema real? Porque actualmente el 75% del código de Google ya lo está escribiendo una máquina y al final es que se fabrica todo esto con inteligencia artificial, con bytecoding, y eso no significa que sea 100% seguro. Ahí es donde entramos la gente de ciberseguridad para encontrar esos fallos y esas vulnerabilidades que puedan ser explotadas por posibles atacantes. Realmente hay que tener mucho cuidado porque el bytecoding está muy bonito y demás, pero hay que tener ciertas nociones a la hora de utilizarlo, porque que hagas una aplicación no significa que sea segura. Entonces estamos viendo que ya las empresas están adaptándose ya a este nuevo día a día. Incluso habíamos hablado la semana pasada o hace 2 semanas de Amazon, que ya también estaba generando todo ese código internamente con su IA, pero que al mismo tiempo estaba siendo debilitada la empresa por esa misma razón, ¿vale? Entonces, que te lo programe la IA, bien, pero con unas reglas, no con lo que él quiera, ¿vale? Para que te puedas adaptar a esa situación de una manera coherente. Por otro lado, Google también ha puesto cartas sobre la mesa, quiere plantarle cara a Nvidia, como ya hemos visto anteriormente, con sus chips, ¿vale? Y aquí lo que vemos es que nos demuestra por qué no necesita Nvidia para inteligencia artificial y sus TPU T8 y i8 son hasta 10 veces con más rendimiento que la HBM y, bueno, 8600 gigas de velocidad. Y nos dicen aquí un poquito por las estadísticas de estas TPUs, ¿no? Nos hablan un poquito de la capacidad que tienen, que han pasado de 216 a 288, más memoria, más rapidez a la hora de la transmisión, etcétera. Entonces estamos viendo que los modelos frente al año pasado estamos viendo una gran mejora, ¿vale? En los flops por FP4, los de FP8 también. Entonces, todo esto es incremento que realmente pues, a Google le va a venir bien para entrenar sus propios modelos sin depender de chips externos. De esa manera, cada vez que necesite entrenar sus modelos, puede hacerlo de una manera interna sin necesidad de una cadena de suministro. También hay una señal preocupante acerca de esto, ¿vale? Porque tiene los chips, pero habíamos visto que su modelo de Google 3.1 no estaba dando el rendimiento que están dando los modelos actuales. Y eso es lo que le preocupa realmente a los ingenieros de Google, que prefieren utilizar cloud
en una guerra interna que revela que los ingenieros de DeepMind prefieren utilizar la IA de la competencia en lugar de las herramientas propias. Y nos cuentan aquí un poquito de que, bueno, que la empresa de Google y los ingenieros quieren usar la mejor IA y eso no es extraño. Y actualmente, por la mejor IA en programación, pues tenemos a GPT, o sea, GPT a, bueno, sí, a GPT 5.5 y a Opus 4.7, ¿vale? Son los dos modelos que ahora mismo pues, son más importantes y que están dando el golpe sobre la mesa en estos campos. Y Google sí es verdad que ha dejado atrás pues un poquito ese 3.1 que tenemos ya desde hace tiempo, mientras el resto de empresas sigue sacando y sacando modelos. Y ya vamos a cambiar de tema porque ya hemos visto qué está pasando con Google, qué está pasando con GPT por parte de OpenAI, etcétera, ¿no? Pero ¿y qué estaba pasando por China? Porque es el foco de atención de esta semana y es a lo que hemos venido, ¿no? Pues nuevo DeepSeek V4, más eficiente que ChatGPT, programa como una bestia y consume muchísimo menos. Entonces, aquí nos hablaban el 24 de abril que sacaban GPT, o sea, DeepSeek V4, ¿vale? Y nos sacaban dos modelos, el Pro y el Flash. Veremos cuál es cuál, porque tenemos un modelo de 1,6 trillones de parámetros, sí, 1,6 trillones de parámetros, y tenemos otro que son 284 billones, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces aquí vemos un poquito las gráficas, que las veremos después más detenidamente, ¿vale? Aquí ya nos dicen que acaba de lanzar un modelo que compite contra Opus 4.6, cuesta 7 veces menos y funciona en chips chinos. Y es que funciona en los chips de Xiaomi, ¿vale? Entonces ya hemos visto que pese al veto que tenía China para esas H100, H200 de Nvidia, lo que han hecho ha sido utilizar chips propios. Lo que acabamos de hablar ahora mismo con Google, pues lo mismo acaba de pasar por este lado. Simplemente lo que quieren evitar es la dependencia de esa cadena de suministro y sobre todo China lo que más quiere evitar son los vetos de comercialización de esas gráficas por parte de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice este modelo tan bestia que acaba de salir. Tenemos aquí los modelos, ¿vale? Tenemos la cadena de contexto, 1 millón. 1 millón de tokens de contexto, ¿vale? O sea, ya tenemos claro de que no vamos a tener problemas de contexto. Es uno de los que más parámetros tiene hablando de open source, ¿vale? Entonces estamos viendo que 1 millón de parámetros nos da mucho contexto, ¿vale? Tenemos los dos modelos, el Flash y el Pro. Nos dicen en los costes que, bueno, ahora están en descuento de un 75%, ¿vale? Hasta junio, ¿vale? Entonces tenemos estos dos modelos que ahora mismo nos están costando por millón de tokens 14 céntimos y 28 céntimos, ¿vale? Realmente, pues parece de risa cuando vamos a ver igual algún modelo de GPT o vamos a ver algún modelo de cloud y vemos que nos cuesta entre 5 a 10, ¿no? Y aquí estamos hablando de céntimos, y ahí estamos hablando de números enteros, ¿vale? De 5 euros a 30 euros y aquí de 14 a 30 céntimos, ¿vale? También lo que vamos a ver va a ser un poquito pues las comparativas, ¿vale? Con diferentes modelos. Entonces, vemos que tenemos en este apartado, si nos fijamos, pues el benchmark frente a GPT 5.4 X-Height, ¿vale? Gemini 3.1 Pro y Cloud 4.6. ¿Qué pasa? Que lógicamente pues lo han hecho con el modelo anterior, no por nada en especial, sino porque cuando han sacado este modelo, pues claro, acababa de salir el 4.7 y no habrían hecho pues las pruebas con el modelo nuevo y las habrían hecho con el modelo anterior, ¿vale? Porque han salido muy juntos los modelos, no es que lo hayan querido comparar con el modelo anterior a propósito, sino que han salido los modelos muy juntos. De hecho, el GPT 5.5 tampoco está contemplado, entonces, porque es por eso, ¿vale? Entonces vemos que tenemos el Flash, 284 billones de parámetros con 13 billones de parámetros activos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos unos recursos en el sistema decentes, podríamos ejecutar este modelo en local, ¿vale?
porque solo activaría 13 billones de parámetros de los 284 que tiene. También vemos que tenemos el Pro, ¿vale? Que es el tocho, y ese ya son 1,6 trillones de parámetros con 49 billones activos por agente. Tenemos aquí las comparativas, ¿vale? También, pues, frente al Pro y a la versión anterior, ¿vale? Que teníamos la 3.2. Realmente aquí, pues, los cambios son bastante grandes. Y tenemos después aquí abajo, que es una bastante interesante, ¿vale? Porque aquí sí que tenemos algunos modelos realmente interesantes, como el GLM 5.1, Química 2.6, que salió hace 10 días. Y aquí ya podemos ver un poquito realmente cómo puntúa cada uno, ¿no? Entonces vemos que el modelo Tocho de DeepSeek, ¿vale? En este aspecto vemos las puntuaciones que tampoco se está muy lejos. Sí que es verdad que no está como al 100% a la altura de lo que hay, pero es que tampoco se queda lejos. Y realmente es un modelo que estamos viendo que en temas de puntuación, pues estaría a unos 3 a 6 meses de lo que viene siendo el closed source, ¿vale? Entonces, estamos viendo que los modelos open source, los modelos que podemos ejecutar de manera local en nuestra casa, ya están entre 3 a 6 meses de distancia de los modelos bandera, como puede ser GPT, Cloud o Google. También lo que nos comentan es que al final pues es el mayor impacto que hay porque tenemos, claro, los precios que tenemos, vemos que Anthropic se queda sin cómputo, tiene que subir precios, forzar a la gente a gastar más. Estamos viendo que realmente las suscripciones de $20 no ayudan, ¿vale? A las empresas porque realmente pierden dinero con ello. Sabemos que eso es temporal, que van a acabar quitándole y van a subirle el precio a todo, porque al final mucha demanda, muchas cosas nuevas, y es el problema que hay, que la IA estaba contemplada a modo chat y ahora con el tema de agentes de Open Cloud, pues ahí sí que se va a complicar porque se queman millones y millones de tokens, ¿vale? Yo os enseñaré el próximo día, en el próximo vídeo, una aplicación en la que yo me he gastado aquí pues billones de tokens y realmente pues es funcional y es lo que pasa, que no está contemplado, salen nuevas tecnologías que consumen mucho más y tú el cómputo que tienes pues es el mismo al final de cuentas. Entonces nos cuentan aquí un poquito el open source más grande del mundo, precios que apretan a los nuevos modelos de América y nos cuentan aquí que este 24 pues había lanzado las dos variantes de 1 millón de contexto. Nos hablan también de que se convierte en uno de esos modelos, ¿vale? Química 2.6 tiene 1,1, ¿vale? 1,1 trillones, ¿vale? Actualmente es el que más tiene, con 1,6. También nos habla de que Minimax tiene pues casi medio millón también de datos, de billones, etcétera, ¿vale? Entonces vemos aquí un poquito pues los precios que siguen, ¿no? De cómo están cobrando cada uno y que el otro te viene a 14 céntimos por millón de tokens y que es de risa, ¿no? Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta, pues que lógicamente si podemos ejecutar un modelo open source de manera local, pues bien por nosotros, por temas de seguridad y por temas también lógicamente de privacidad a la hora de tener nuestro control total acerca de los datos, ya no solo por seguridad, sino también por privacidad. Y ahora ya vamos a ir cambiando un poquito de tema porque ahora vamos a ir a hablar un poquito de Zuckerberg, de Elon Musk y algunas cositas así variadas de estas míticas que solemos poner, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es que se acabó el código gratis de Llama 4. Básicamente, Zuckerberg ha dicho que, bueno, hasta aquí hemos llegado y no voy a dejar las cosas gratis, voy a empezar a cobrar como el resto. Y es que vamos a ver que esta es la orientación que están teniendo actualmente casi todas las empresas. Vamos a ver cómo va llegando la manera de ganar dinero y vamos a ver cómo algunas empresas ya están incluso limitadas en temas de cómputo y de recursos y están empezando ya a cambiar esas suscripciones por cobro por uso. ¿Vale? Por eso os digo que el futuro sigue siendo, y lo vengo diciendo desde hace años, que es el localhost.
Entonces vemos aquí que su modelo más tocho, llama 4, que al final pues ha pasado de ser algo open source a un búnker digital, ¿no? Porque ha dado un cambio de 180 grados, cambiando ese paradigma de que vamos a dar open source, pero ahora no me interesa, necesito hacer dinero, necesito caja y necesito poder entrenar nuevos modelos. Para ello tengo que cerrar esto y empezar a cobrar como el resto. También, ¿qué pasa con Meta? Que Meta se ha volvido un poco sargento en ese aspecto y no es lo único que ha querido cambiar, sino que es que ahora también quiere espiar a sus empleados, ¿vale? Lo que quieren hacer aquí, bueno, lo que están haciendo aquí es que a través de su ordenador, ya sea por teclado, ratón, y hemos visto hasta en China que hasta su silla de trabajo, que los controlaban, pues Meta quiere seguir un poco esa línea, ¿no? Entonces quiere gestionar todo lo que hace los empleados, todas las tareas, todo ello para entrenar su IA. ¿Vale? Quiere entrenar la IA en base al trabajo de los empleados. Entonces, están siendo totalmente vigilados en todo momento, qué es lo que están haciendo, qué están escribiendo. Están todo bajo control. Todo está siendo registrado para poder entrenar su IA. No sabemos hasta cuánto puede ser legal eso. Realmente pues, es una medida un tanto que yo no compartiría, ¿vale? Es excesivo control sobre las personas, ¿vale? Si encima no dan su consentimiento, ¿no? Y Meta también lo que quiere hacer es que, claro, para mantener una IA hace falta energía, ¿no? Y quiere tener tanta energía como poder usar la IA incluso de noche a través de esa energía. Entonces, lo que está preparando es básicamente el contexto de vamos a invertir en energía solar y vamos a tener baterías suficientes para con la capacidad de abastecer nuestra propia IA. Un despliegue realmente enorme que veremos estos días cómo va quedando todo ese panorama porque está siendo ahora como una preparación de lo que se va a hacer. Entonces, en los próximos días seguramente veremos alguna noticia de... En los próximos 5 años tendrá Meta esto para realizar, ¿vale? Y veremos seguramente alguna central nuclear incluso o cosas así, porque realmente necesitan esa infraestructura para poder mantener la IA. Porque realmente vamos a ver que la electricidad no está adaptada, ni las centrales, ni los tendidos eléctricos, está adaptada para el uso que tenemos hoy en día. Está adaptada para el uso que había hace 20 años. Pero de hace 20 años ahora han salido muchas cosas, coches eléctricos, la IA, centros de datos, y todo eso consume más de lo que necesitábamos en el día de, ¿vale? Entonces, Elon Musk también ha querido dar esta semana algo que decir, algo que hablar y ha sacado la billetera de paseo para comprar Cursor. Y es que SpaceX apuesta todo por la IA y ha comprado por 60.000 millones de dólares Cursor, pero con matices, ¿vale? Estamos viendo que la compra es para potenciar la codificación autónoma. También nos dice que la autonomía de programación y el tiempo real, pues es algo que quieren tener en cuenta en cuanto a tiempo invertido. También nos dicen que quieren también el objetivo de automatizar procesos críticos, autocorrección de código y todo ello para minimizar el riesgo humano. Vemos que realmente hay gente que está invirtiendo en IA y hay gente que está invirtiendo en infraestructura para la IA, ¿vale? En este caso, pues es una compra diferente, ¿vale? Por la parte de Elon Musk, pero que al final, pues si realmente funciona, podrían abaratar incluso un 40% los ciclos de prueba a la hora de entrenar los modelos, a la hora de integrar la IA en diferentes cosas, pues van a tener esa facilidad y van a poder tener esa infraestructura creada por ellos mismos, ¿vale? Y eso realmente pues es algo que va a generar un ecosistema bastante importante. También en la página de Cursor, en el blog oficial, ya nos dice que Cursor se asocia para el entrenamiento de modelos. Al final quieren potenciar el Composer, ¿vale?
Nos cuentan aquí, bueno, pues un poquito de que se agregó con el preentrenamiento continuo, que multiplicó su rendimiento y que, bueno, que lo quieren llevar mucho más, más lejos y que la infraestructura de Colossus por parte de XAI le va a ayudar a ampliar drásticamente la inteligencia de cada uno de estos modelos. Entonces ya vemos un poquito la orientación que va teniendo cada empresa este año, ¿vale? Y veremos a ver en qué queda. Por otro lado, hemos visto la semana pasada que Zuckerberg había comprado Meta, o sea, que había comprado Manus, Meta, y ha pasado un poquito, pues, algo raro en esa transacción. Lo raro de la transacción es que Pekín bloquea la compra de Meta por Manus, una startup china de inteligencia artificial que reabre la pugna tecnológica con Estados Unidos. Y es que la semana pasada habíamos hablado de que esa compra se había efectuado, después que si el gobierno chino lo había interpretado como una manera de extraer información de la tecnología china. Entonces, bueno, estaba valorada en unos 2.000 millones de dólares y nos cuentan que el gigante asiático rechaza la propuesta para adquirir alegando leyes y regulaciones que comprometen al país. Entonces, al final estamos viendo que no sabemos todavía qué va a pasar realmente, si se va a bloquear definitivamente, si se va a cancelar. No está muy claro todavía qué va a pasar, ¿vale? Porque todavía están ahí en temas de juicios y temas legales. Veremos cuál es el resultado real de todo esto, pero no pinta bien para Meta y mucho menos para Zuckerberg, que habrá gastado un dinero para una solución que ha estado integrando y que ahora igual va a tener que deshacer esos cambios, ¿vale? Veremos a ver qué es lo que pasa. Y en cuanto a modelos que estábamos hablando también de destilación, pues ¿qué pasa? Que Estados Unidos endurece la ofensiva contra DeepSeek, ¿vale? Por la destilación de sus modelos. Nos cuentan aquí que la destilación de modelos y porque es polémica, ¿vale? Porque al final pues es un entrenamiento sobre otro modelo, pero que no está autorizado. Es lo que hablábamos de profesor-alumno. Tenemos, por ejemplo, a Opus 4.7, que es nuestro profesor, y nosotros pues destilamos el modelo como alumnos haciendo preguntas y sacándole todo el contexto, ¿no? Entonces, pues ya prohíbe y restringe todo esto para DeepSeek, porque al final es que Estados Unidos lo que quiere bloquear es definitivamente todos los modelos chinos dentro de su país. El problema que tiene es que estos modelos open source dan mucha vida a la gente para poder realizar muchas aplicaciones sin coste. Luego ya pueden utilizar modelos mejores para poder potenciarlos. Pero el objetivo para crear modelos es que tengas un modelo de bajo coste, que sea barato para hacer todas esas pruebas y generar todo ese contenido que luego lógicamente vas a utilizar un modelo más potente para poder sacarle el 100% de rendimiento a esa aplicación. Entonces veremos a ver en qué queda, porque bloquear todos esos modelos es complicado. Si quieren bloquear DeepSeek, van a tener igualmente Quen, Kimi, etcétera, 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 ¿vale? Va a haber muchos modelos igualmente, entonces veremos a ver en qué queda el asunto, pero bueno, no pinta bien igual que Zuckerberg. Y vamos a ir terminando ya con las últimas noticias en las cuales podemos ver en China cómo podemos ver ya despachando robots totalmente en tiendas, ¿vale? Totalmente automatizadas, donde el cliente va, pide y el robot llega y te entrega pues lo que hayas pedido en este caso, ¿no? Entonces vemos ya que el factor humano está empezando a desaparecer un poco y es un poquito la pena realmente porque estos negocios lo que le daban la vida y lo que le daban un poquito esa sensación de vida era que hubiera una persona. Y ahora mismo ya pues parece una máquina expendedora más. Realmente pues la robótica ya vemos que está avanzando, que se está adaptando y en China la están integrando como si no hubiera un mañana. También lo que hablábamos antes del tema de la energía, y es que es lo que decíamos, que el crecimiento de la inteligencia artificial, pues al final colapsa las redes eléctricas porque nos han tomado medidas en su momento y ahora pues encontramos estos problemas, ¿vale? Nos cuentan un poquito de que básicamente, pues mira, básicamente hemos quedado sin margen de maniobra porque el consumo es tan alto que realmente pues no se está haciendo frente. Ha habido un crecimiento excesivo en consumo, pero no ha habido ese crecimiento en producción.
Entonces, al estar estancada la producción, va a llegar un momento en que se llegue a esos límites y no se pueda incluso ni conectar un móvil, porque saltaría toda la red eléctrica. También, ya viendo que tenemos estos autoservicios, ¿no?, de tiendas dirigidas por robots, también lo que tenemos es ir al colegio sin chofer. Ya podemos ir a Noruega. Si comprobamos aquí, ya nos dicen, se acabó el saludar al chofer. Noruega pone en marcha el primer autobús donde no hay ningún humano. Y vemos un poquito, pues, cómo es el autobús, ¿vale? Algo pequeñito. Vemos aquí un poquito la foto y nos cuentan, pues bueno, que son diferentes niveles de autonomía los que están implementando y que en base a ello, pues es importante porque ya pueden conducirse solos en determinadas condiciones, ¿vale? Dejan claro de que no se puede utilizar en todo, en todos lados, sino que en determinadas condiciones y en determinados lugares, porque todavía no está 100% adaptado a todo lo que te puedas encontrar, ¿vale? Pero ya vamos viendo un poquito que estamos llegando a esa fantasía en la que van a acabar volando hasta los coches, ¿vale? Y ya por último, hablando ya de tema económico, de cómo está funcionando la inteligencia artificial y qué nos viene de aquí en adelante durante todo el 2026, es que tenemos un problema. Las suscripciones ya no sirven. Lo venimos diciendo ya este vídeo, bueno, lo llevamos diciendo desde siempre, ¿vale? De que el futuro pasa por tener modelos locales en casa y no por pagar suscripciones. Por la sencilla razón de que las suscripciones de 20 euros no son buenas para ninguna empresa, solo generan pérdidas. Entonces pensad que todas esas suscripciones van a ir desapareciendo. En Cloud, si os fijáis, en Anthropic ya ha desaparecido en la versión de $20 en la suscripción el uso de Cloud, porque se quedan sin cómputo. Y aquí está pasando lo mismo en GitHub. Se acabó lo que se daba. Copilot de GitHub dice adiós a las peticiones ilimitadas y pasará a un modelo de pago por uso. Y el 1 de junio. El 1 de junio en GitHub van a empezar a cobrar por uso. Ya no vas a tener esa banda ancha ni barra libre de hacer todo lo que tú quieras, sino que ahora cuando utilices lo vas a pagar. Por eso estamos viendo que va a haber muchas empresas que van a coger esta metodología que no es nada buena porque lo único que hacen es forzar al usuario que compre dispositivos y tengan modelos open source en su casa para el uso diario. Porque realmente no tiene sentido de que si tú pagas una suscripción se te acabe en el mismo día, como se da el caso en muchas de ellas, de que ya el consumo de tokens base es tan alto que en 4 peticiones te dejan ya sin uso. Entonces, dicho esto, veremos qué es lo que pasa con el pago por uso, si realmente continúa, si no, y si no, pues lo de siempre, recomendaros que tengáis vuestros modelos en local para que podáis utilizar la inteligencia artificial de una manera sin costes, y nos vemos en el próximo vídeo.